Del otro lado del río, otro crece el árbol de la vida, y pues sus hojas sirven para la sanidad de las naciones. Aleluya. En ese momento, cuando leía pues este pasaje, me daba el título Del otro lado del río, y pareciera que uno va en paralelo con el Señor, es decir, lo tengo al lado y vamos en un camino. Es como que fuésemos caminando sobre la faz de las aguas, como que fuéramos caminando en el río, por encima del río. Eso me hizo también recordar en ese momento cuando el profeta Elías con su manto abrió el río y cruzaron juntos, pero de allá hacia acá, ya con la doble porción del espíritu de Elías, con las dos partes del espíritu de Elías, viene Eliseo y con el manto, ¿dónde está el Dios de Elías? Y se abre el río nuevamente y él cruza. Esa imagen nosotros debemos tener en la mente, porque ahora Eliseo venía o había sido enviado. Antes de eso era un discípulo todavía, pero después del manto, después de recibir, ahora le correspondía a él abrir camino en medio del río. Padre, gracias, Señor, porque hoy estamos en este lugar transmitiendo tu palabra. Y reconocemos, Señor, que tu presencia está con nosotros esta mañana. Oh, Padre amado, nos has dado de tu gracia, de tu poder y de tu excelencia, Señor, de tu plenitud tenemos todos. Oh, Rey eterno, sabemos que tu palabra es bendita y es digna de ser recibida por todo Dios. Aleluya. Señor, que tu poder, que tu gracia y que tu unción sea derramada. Úsame, Señor, porque soy tu siervo, soy tu esclavo, Señor. Y directamente me decía, la iglesia no está fundada en el conocimiento. No es uno de los fundamentos principales de la iglesia, no es el fundamento, o no son, o puede ser parte, pero no es el fundamento. De hecho, para una iglesia. Y ese pastor, yendo a fundar esa iglesia desde el conocimiento, se encontró con hombres que trabajaban con el espíritu de las tinieblas. Y ese hombre levitaba. Y él le dijo, si tú haces como quedó golpeado. Y ahí toda esa tribu, todas esas personas se entregaron al Señor, porque a él no le hizo falta levitar para demostrar el poder de Dios. Algunas veces nosotros vamos a ser retados de alguna manera a que el enemigo quiera que es el poder de la iglesia. Pudiéramos decir que hay tres partes fundamentales, o el fundamento está compuesto por tres partes fundamentales. Uno de ellos es el poder del Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo ciertamente está llena de conocimiento, que es revelación de lo que ya está, y el Espíritu nos quita las vendas de los ojos, nos quita los velos, y es que ahora podemos ver. Y no es que no están allí, están allí, pero y por eso lo llamamos revelación. Aleluya. El poder, como lo dice el apóstol, establecido el orden en el cielo, ahora era necesario que se estableciese ese orden en la tierra. Y cuando digo orden, es conforme a su poder y su voluntad. Y en su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Del otro lado del río, del otro lado del fundamento de la iglesia, Jesús le dijo a Pedro, y yo te digo, tú también eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi tierra cuando regrese. No dice, hallará conocimiento, habrá gente que tenga muchos títulos teológicos, o habrá gente que haya hecho tantas obras. Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre regrese, retorne a la tierra. Fe para cruzar y fe para volver con la unción. Por eso es que el profeta Eliseo recibe la unción y vuelve en la unción, porque tiene fe. Pone la fe por acción ahora. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y con el manto de Elías se abre el camino en medio del río. Hay pruebas y adversidades que otros van a enseñarnos a cómo pasar a través de ellos.
Así como Moisés cuando tuvo la vara en sus manos y abrió el camino para que pasara el pueblo a través de las dos montañas de agua de mar. Impresionante. Hasta el día de hoy hay gente investigando eso porque le falta fe. Nosotros lo creemos porque el poder de Dios es infinito. Aleluya. ¿Alguien le puede bajar un poquito de volumen al del versículo? A mí me encanta este pasaje. Vamos a leerlo, provoca leerlo completo. Vamos a leer. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, y aquí es donde vamos a entrar en la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a saber un mensaje si no hay quien se lo predique? ¿Y cómo predicarán? Diga conmigo, ¿cómo voy a predicar si no soy enviado? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos como un pueblo que no es pueblo. Hebreo como Shelia. Ciertamente quizás no sea la pronunciación más exacta, pero es la palabra Shelia. La palabra Shelia es hebrea, pero cuando la palabra cambia en el tiempo, la traduce directo a Roma. De ahí el dicho que todos los caminos llevan a Roma. Entonces los generales enderezan el camino. Los valles los allanan las montañas las allanan y los valles. La Escritura lo describe así en Marcos capítulo 9. Me gusta cómo habla el Señor, cómo habla la Escritura acerca de Juan. Marcos capítulo 9, versículo 33 dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a ir, ya lo mencioné por aquí. Vamos a ir primero a Mateo 10:40. Creo que es aquí. Jesús en una ocasión hablaba acerca de Juan. Dice que Juan era el más grande nacido de mujer. Pero en ese mismo pasaje habla de que Juan conforme a los nacidos de mujer era el más grande, pero que los nacidos del reino, Juan era el más pequeño. Entonces nosotros que hemos nacido del reino, tenemos una mayor estatura ministerial. Claro, Juan es más grande porque era el que tenía más cerca a Cristo, es decir, el que dijo, detrás de mí viene uno más grande que yo. ¿Cuál profeta estaba más cerca de Jesús de profetizar de que Jesús ya estaba por venir? Y Juan fue, yo puedo decirlo de esta manera, lo voy a decir así, Juan fue el último Shelia antes de Cristo. Es decir, pudiéramos decir que Juan fue el último apóstol del Padre. Que ciertamente no es el último, así como yo lo estoy diciendo, sino de una etapa, de un tiempo, de una temporada. Que cualquiera que dé a uno de mis pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, diga conmigo, por cuanto es discípulo, de cierto digo, que no perderá ser un discípulo. Que ayer dio ese discípulo. Después hay gente que ha estudiado la historia de Ananías y habla de que era jefe de la sinagoga y otras cosas, pero lo importante es la Escritura, como lo dice, un discípulo que fue enviado. Es importante entonces ser discípulos de Cristo para recibir esa recompensa, por cuanto si le da un vaso de agua fría no quedará sin recompensa. Estoy estudiando ahorita lo que es el vaso de agua fría, te lo dice, pero está diciendo como un agua que refresca el cuerpo, el alma y el espíritu, porque Jesús dijo, el que beba de esta agua no tendrá sed más.
Y lo que está dando a entender también en la profundidad de esa palabra es que el Señor nos da agua fresca para ofrecer. Aleluya. En ese tiempo no había nevera como la conocemos, sino que eran neveras de barro. Pero dar un vaso de agua fresca a alguien es refrescarlo, alguien que está sediento, alguien que está recalentado. Y cuando usted le ofrece un vaso de agua a esa persona, entonces se refresca y recibe eso. Gracias, ¿verdad? Esa es la imagen de lo que está allí. Pero no es solamente en el cuerpo, sino también en el espíritu, porque está hablando de lo profético. Aquí hay tres cosas. Una, que los profetas también son enviados. ¿Cómo reciben a un profeta? ¿Cómo han recibido al profeta? Isaías 40, 1 al 4. Voy a leer los versículos que tengo anotados aquí, para luego citar exactamente dónde está Juan. Porque en la figura que vamos a estar mencionando tiene que ver mucho con Juan el Bautista. Isaías 40, del 1 al 4. Consolaos, consolaos por lo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, diga conmigo, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aleluya. Se manifestará, diga, juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aleluya. La voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. De Shabbat. Marcos me sorprende porque Marcos escribe acerca del convertimiento de Mateo, pero no habla de él allí personalmente. Juan, aunque habla de Lázaro y la resurrección y todo esto, pareciera que no es Juan el que está escribiendo, pareciera que es otra persona, otro discípulo más allegado. Aunque él es el discípulo amado, lo dice allí, lo dice en otras partes, lo dice la gente, pero dice, mira cuánto le amaba cuando resucitó a Lázaro. Pareciera, hay un indicio allí como que fue Lázaro el que escribió. Estoy diciendo una barbaridad ahorita. Más adelante, cuando venga el Señor, le preguntaré, ¿quién escribió ese libro? Cuando tenemos esa confianza con el Señor. Yo entendí. Gracias, Señor. Me hizo entender el Señor, la gloria de Él, que soy su esclavo. Es terrible porque no me puedo, un esclavo no se gobierna solo. No te puede liberar. Mira, no te puede liberar. Dice acá. Marcos capítulo 3, versículo 13, y estoy hablando así calmadamente porque este es un tema que yo necesito que se comprenda. Porque hay gente que piensa que uno busca pues en los videos o en las redes sociales para predicar. Y no entienden que es la sabiduría divina que emana. Y entonces necesitamos transmitir la palabra, el mensaje, porque nosotros también somos un mensajeros. Aleluya. Esto chequear, y aquí es donde vamos a entrar en la palabra para desarrollarla. Por eso yo digo que y pudiéramos llamar también esto el último cheliá, que es con Juan. Pero el último cheliá no fue Juan. El último cheliá no fue Jesús. El último cheliá que tenemos hasta el día de hoy, enviado directamente del trono del Padre, es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos capítulo 3, versículo 13, dice la elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así, gloria a Dios. Después, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Bueno, tenemos problemas técnicos. Gloria a Dios. Aleluya. Problema resuelto. Marcos capítulo 3, versículo 13. Después de esto subió al monte y llamó así a los que quiso. Diga conmigo, a los que quiso. Y vinieron a él. Y estableció. Diga conmigo, estableció. A 12. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dos cosas necesarias. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y dice los nombres: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; a Juan, hermano de Jacobo; a quien apellidó los Boanerges, los hijos del trueno. Ese apellido lo vamos a agarrar nosotros. Esto es, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Así como Dios estableció sus ministros, sus chefiás, sus apóstoles, sus enviados, porque Él envió su palabra. Y allí la importancia de Juan capítulo 1, que vamos a leer más adelante, que dice: la palabra se hizo carne. La palabra es lo que Dios envía. Y la persona que Dios escoge es la vasija donde es resguardada la palabra. Y esa persona entonces ahora con el mensaje no se puede quedar guardado eso y decir: yo no lo voy a sacar de aquí, eso es mío. Se va a quedar ahí escondido. Hay palabras que son personales y ciertamente no hay que estarla divulgando todo el tiempo. Pero hay mensajes que son para el pueblo. Es decir, Dios va a enviar una palabra no por la persona, sino por el pueblo completamente. Y uno a veces ve el mensajero, a veces uno ve la persona que está predicando, a veces uno ve la persona que tiene los defectos que pueda tener. Pero ese mensajero fue el que Dios eligió. Ese es el siervo, ese es el esclavo que Dios eligió y le dijo: anda y dile tal cosa. Y allí donde vemos a Jonás no quería ir, pero él le dijo: pero es que yo te escogí a ti, yo no voy a hacer, oye, yo no te voy a complacer. No, Jonás, no vaya, tranquilo, yo busco otro profeta, yo envío a otro. No, eres tú, la orden es que sea tuya. Yo envié mi palabra y está depositada en ti, tú la tienes que dar. Jeremías quiso dejar de predicar. Jeremías estaba bravo, estaba molesto, estaba preso, estaba metido en una cisterna, tenía frío, tenía hambre. Y Jeremías dijo: tú me sedujiste porque me ardía el pecho, ya yo no quería dar la palabra. Y eso aprisiona, eso no deja que uno esté tranquilo, eso enferma. Cuando uno recibe un mensaje de parte de Dios para alguien, para un pueblo, para una persona, uno debe dar. Después ocurre la profecía, ocurre lo que Dios dijo. Ay, Dios me dijo. Ya no tiene sentido la profecía, porque la profecía es predecir. O sea, advertir también a una generación, advertir a una persona de que algo va a ocurrir, orar por eso, hacer intercesión por ello, para que el Señor tenga misericordia. El mensaje de Nínive fue claro: en 40 días la tierra de Nínive será destruida. Y para ello lo recibieron, se arrepintieron en 40 días de ayuno. Si ellos no hubiesen recibido la palabra, y hubieran dicho ellos: oye, pero tú no nos avisaste. Lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, no hubo mensajeros para ellos. Los ángeles que fueron enviados fue a salvar a Lot y a su familia. Lo sacaron y al sacarlo cayó el juicio. Oye, interesantísimo ese pasaje, porque después Jesús usa ese mismo pasaje para predicar que Tiro y Sidón iban a recibir un juicio más terrible después, porque a Tiro y Sidón se le enviaron predicadores. Tiro y Sidón sí vieron señales, vieron milagros, vieron sanidades y no creyeron. Aleluya.
Entonces dice, mira, si hubiera sido enviado la palabra a Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Pero a ellos no se les fue para quedar de ejemplo para nosotros en estos tiempos. Aleluya. El Señor es el que constituye los apóstoles. Es decir, aquí lo vemos a sus apóstoles, a sus 12, lo que conocemos como los 12 del Cordero. Y andaban con él para arriba y para abajo. Y llegó el momento que los envió a predicar, los envió a sanar. Pero había uno, dice Juan le dice, Señor, por allá está uno que está sacando y echando fuera a los demonios en tu nombre, pero él no está con nosotros. Y él le dice, Juan, ten paz, quédate quieto, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y luego hablar mal de mí. Aleluya. Y él dice, es más, los que no están en contra mía, conmigo es. O sea, es quieto que ese otro más que está por ahí, que no anda en este como los 12. Aleluya. Y me interesó bastante esta palabra porque Jesús coloca la liberación como milagro. Ciertamente, un demonio no sale con una pastilla de atamento. Tiene que ser por obra del Espíritu Santo de Dios. Y ahí uno no se da cuenta, pero es que es un milagro la liberación, ciertamente. Entonces, cada vez que nosotros hacemos liberación, también estamos siendo usados por el poder de Dios. Ahí es donde uno dice, no, el Señor me usa mi milagro. No todos los milagros son iguales, pero me usa en liberación, así que, pues, vale. Así que gócese cuando usted esté haciendo liberación. Hay endemoniados que se manifiestan feísimos, pero hay otro tipo de endemoniados, los que están cautivos por falsas enseñanzas, porque son doctrinas de demonios. Y también cuando usted los rescata de esa doctrina demoníaca, entonces usted ha hecho una liberación por el Espíritu Santo, porque fue el que le dio la palabra correcta para transformar a esa persona. Aleluya. Gloria a Dios. Él escoge a estos 12 para que anden con él y para enviarlos a predicar. Al momento no describe esto, sino que habla después en este pasaje. Lucas capítulo 9, vamos a ir a Lucas capítulo 9, verso 33. Lucas 9, 33. Lucas queda después de Marcos. Lucas capítulo 9, verso 33. Hoy estamos hablando acerca del tema del otro lado del río y de 3 tipos de apóstoles. Ya estábamos hablando del Cheliá, estábamos hablando del último Cheliá, pudiéramos decir así, ¿verdad? Es el otro título o subtítulo del tema. Vamos a decir que es un subtítulo. El último Cheliá. Diga conmigo, el último Cheliá. El último Cheliá. Nosotros pudiéramos decir que es Juan, pero también pudiéramos haber dicho que es Jesús. Pero entendimos ahora que el último, hasta nuestro día, es el Espíritu Santo. El último Cheliá que Dios ha enviado. Lucas capítulo 9, versículo 46. 9:46. Lucas 9:46 establece algo importante. Venían en el camino discutiendo quién era el mayor. Dios mío, todo el mundo quiere ser ahora presidente. Todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere tener TikTok full de seguidores. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, quién tiene más likes en Facebook. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño. Diga conmigo, un niño. Un niño. La palabra niño, yo enseñaba hace días que la suma de los números de padre y madre daba hijo, pero no es hijo, es niño. Yo ahí me había confundido y digo, pues voy a aclarar. Niño es el número 44. El Señor me dijo niño. Y yo dije, wow, pero hay que ser como los niños. Y Pablo también dice por allá, cuando yo era niño, es decir, cuando yo era 44 y 48, creo yo que cuando soy mayor. Estoy investigando. Aleluya. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó un niño y lo puso junto a sí y le dijo: cualquiera que reciba, diga conmigo, que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y
cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Aleluya. El más grande. Aleluya. Fíjate esto, el Señor le está enseñando primero niveles de autoridad y segundo le está explicando lo que es la transición apostólica. Hay otros versículos que se refieren a esta misma situación. Esto ya lo hemos visto en clase, pero es para establecer la diferencia. Pudiéramos leer la escritura y entender varios niños que el Señor escogió para llevar su palabra. Incluso en los salmos, el salmista dice, con la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Dios escogió a una generación de niños para conquistar una tierra. Y Dios puso su palabra en la boca de los niños también para establecer, aleluya, su iglesia. Entonces, si son niños, pueden predicar, claro. El profeta Joel también dice sobre vuestros hijos. Y uno piensa que son los mayores, ciertamente. Pero también está hablando de los pequeños. Y ellos profetizarán. Y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros siervos profetizarán. Todo el mundo va a profetizar. Gloria a Dios. Porque derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo no es exclusivo de los VIP. El Espíritu, Dios no tiene VIP para entregar el Espíritu Santo. Él no entrega su Espíritu por medida. Dios elige a todos para derramar de su Espíritu. Aleluya. Y hoy ciertamente estoy dando esta enseñanza porque algunas personas piensan que hay ministerios que cesaron. No, ya el apóstol cesó. No, ya los profetas cesaron. Entonces algunos creen en los profetas y en algún tipo de profeta que se parezca a lo que yo creo. Claro, hay falsos profetas también, y hay falsos apóstoles, hay falsos evangelistas, hay falsos pastores, hay falsos maestros. Es decir, conforme hay verdaderos, hay falsos, obviamente. Pero para eso es que el Señor nos ha dado discernimiento de espíritu. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, nuevamente. Marcos capítulo 9, verso 33. Ahorita estábamos en Marcos 3, pero ahora vamos a estar en Marcos capítulo 9, verso 33 al 41. Y ese es el paralelo de este, me parece, y es el central. Dice así. Aquí en el 38 es donde Juan le dice, pero vamos a leer. Amén. Dice así. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, hay que en todas partes que hemos leído en casa, Jesús tenía una casa o un lugar de hospedaje, no era que no tenía casa, sino que no tenía donde establecer la iglesia. Cuando llegó en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en su brazo le dijo, el que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Siempre pongo el ejemplo del niño cuando usted lo envía a la bodega. Con dinero pues él va a comprar fácilmente porque tiene el documento legal para adquirir cualquier producto. El detalle es cuando usted lo envía a pedirlo fiado al bodeguero. El bodeguero lo conoce a usted, pero al niño no. Pero cuando el niño dice, mi papá me mandó a que usted le diera una harina o un arroz, un kilo de arroz fiado, y que lo anote para él pagárselo en la quincena. Y el bodeguero, la pregunta lógica va a ser es, ¿y quién es tu papá? Y él le va a decir el nombre de su padre o de su madre o la persona que le envió a hacer el mandado. Y él va a decir, ok, fulano de tal, sí chico, bueno, no. Entendiendo que él lo conoce o recibiendo eso. Ya después cuando llegue la quincena, el bodeguero va a decir, usted está anotado aquí. Y él no está creyendo solamente
solamente en el niño, sino creyendo en el que lo envió, por el nombre que está usando, la autoridad por la cual fue enviado, una autoridad, y además lo reconoce y dice, bueno, si lo tuvo que haber enviado él, se parece, habla como él, o quizás no se parece, pero solamente con nombrar la autoridad que lo envió. Me envió mi mamá, me envió mi papá. ¿Y quién es? Fulano. Ok, la señora Carmen. Asimismo, el Señor puede escoger a cualquiera que Él guste de usar para llevar su palabra, su mensaje. Y somos nosotros que en la humanidad vemos al mensajero y a veces no escuchamos el mensaje por estar viendo al mensajero. Pero la fe no viene por la vista, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ese mensajero puede decir muchas cosas, pero si no dice o no habla de la palabra de Dios, ¿quién lo envía? Si no habla de la palabra de Dios, porque es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero si este es un predicador, como dice Pablo, si algún ángel o alguno de nosotros les predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces ahí uno entiende que el mensaje correcto de la predicación tiene que ir conforme a la palabra, tiene que ir conforme al evangelio. Y Pablo mismo dice, yo no me he apartado de la palabra, yo predico a Moisés y los profetas. Es decir, nuestro mensaje debe estar nutrido de la palabra de Dios. Podemos predicar muchas cosas. Hoy yo estoy predicando de 3 tipos de apóstoles. Y no estoy hablando de los apóstoles dimensionales, hablando de los apóstoles enviados del cielo. O sea, gente que viene del cielo y es enviada a la tierra, gente de la tierra que es enviada a predicar su palabra y gente que es enviado de las tinieblas, los emisarios del enemigo. El Señor lo reprenda. Que también son mensajeros del mal, del otro bando, de la otra gente que, pues, gloria a Dios, que el Señor reprenda, que tiene su castigo por su rebelión. Pero son mensajeros. Pablo dice, hay un emisario del enemigo que viene y me abofetea. Puede ser una conducta, un hábito, algo que tenía, o ciertamente un espíritu que venía y lo abofeteaba. Aunque él lo abofeteó un siervo, un discípulo del sumo sacerdote. Puede ser que él, recordando esa escena, diga, oye, esta gente me vive una abofeteando. Aleluya. Hay otro mensaje, no lo voy a decir. Vale, pues. Pero ese es otro tema. El tema de hoy que está relacionado son los 3 tiempos apostólicos. Diga conmigo 3 tiempos apostólicos. Y el título es del otro lado del río. Ese fue el título que me dio el Señor, la gloria del Señor. Y tenemos un subtítulo. El subtítulo es el último Sheliach. Y todavía no hemos llegado al último Sheliach. El último Sheliach es Juan. Pero también Jesús vino después de Juan. Y después de Jesús vino el Espíritu Santo. El último Sheliach es el Espíritu Santo. Pero en cada uno de esos tiempos apostólicos, el primero, Dios, nuestro Padre Celestial, envió hombres como Abraham y otros. Pues no voy a nombrarlos porque la gente quisiera que uno nombrara todo en una sola predicación o en una sola enseñanza. Pero vamos a empezar desde Abraham, Moisés, que fueron enviados con un mensaje específico. Un mensaje de fe. Abraham es padre de la fe. Moisés mismo dijo, Señor, ¿y quién soy yo para hablar con Faraón? Moisés fue enviado a rescatar al pueblo, pero tuvo que hablar con el Faraón. El mensaje era para el Faraón, y el Faraón Dios lo endureció. Aleluya. El versículo 38 es donde Juan le respondió diciendo, porque están en la misma conversación, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Está prohibido echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Aquí no, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ustedes van a hacer eso. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Diga conmigo, la liberación es un milagro. Nada, no hay que haga milagro, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que habla mal
Bendito Dios. Está en contra. Y cualquiera que os diere un vaso de agua fría en mi nombre, aquí es otra parte donde dice lo mismo, porque soy de Cristo. Allá decía porque es discípulo, pero ahora dice porque es de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Uno es el discípulo y otro es de Cristo, o los dos, pues, discípulo de Cristo. Aleluya. Juan capítulo 1, verso 6, también el 33, Juan capítulo 1, verso 6 al 9 y luego al 33. Ya vamos a ir terminando con esta enseñanza del día de hoy. Me gusta la manera como Juan escribe. Es como más personal, más íntima. Siempre ha sido así la lectura, como escribe Juan. Y su forma, como empieza este libro. Interesantísimo, un mensaje, una introducción extraordinaria. Juan capítulo 1, verso 6, dice de la siguiente manera: hubo un hombre enviado de Dios, diga conmigo, enviado de Dios. Aleluya. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Quién envió a Juan? Dios. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Es decir, un testigo estaba dispuesto a morir por la verdad que estaba en él, a fin de que todos creyesen por él, no que creyesen en él, es decir, no en el mensajero, sino en el mensaje, para que creyesen por él, por lo que predicaba o por lo que predica. No era él la luz, no, Juan no era la luz, estaba iluminado, pero no era la luz, sino, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, que alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. En el versículo 33, saltamos de ahí para el 33, dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿cómo la cosa, Juan? Y yo no le conocía. Vamos a leer del 31, del 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿a qué fue enviado Juan? A bautizar. El que me envió a bautizar, bendito Dios, con agua, aquel me dijo, o sea, que lo envió, le dijo: sobre quien vea, le dio una señal, descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, yo lo vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús. Aleluya. Ya me quedan 2 versículos dados, ¿eh? Aleluya. Hay gente que cree que todos los mensajeros son iguales. Hay gente que cree que todas las personas tienen el mismo patrón conforme a lo que Dios dice. Es decir, Juan fue enviado a bautizar con agua, pero Jesús fue enviado a bautizar con el Espíritu. Ahí notamos una diferencia extraordinaria, porque aunque Jesús también bautizaba en agua, porque luego la gente se fue a bautizar con Jesús, la diferencia existe que Él sí nos puede bautizar en el Espíritu Santo. Y Juan tenía un bautismo de arrepentimiento. Aleluya. Qué gran diferencia. Por eso es que Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, yo necesito. Y Jesús le dice: pero que para que se cumpla la ley tú me tienes que bautizar a mí, porque tú eres el que está en la línea. Y luego vengo yo. Aleluya.
Juan fue bautizado en el vientre de su madre, en el líquido amniótico, en esa dimensión. Y por eso fue que saltó. Aleluya. Y ahí fue que se establece alguna congregación, alguna iglesia que se bautizan a los niños recién nacidos. De ahí quizás agarraron la doctrina, pero en realidad los niños, la escritura no enseña así pues específicamente, pero de ese versículo pudieron haber tomado una doctrina. Este mismo Juan, que fue enviado por Dios, fue el último cheleán de los hombres en ese momento, antes de Jesús. Jesús mismo reconoce a Juan como profeta y lo reconoce con una porción o la parte que faltaba del espíritu de Elías. Y él dice: Juan es Elías. Juan era el que iba a venir y reconciliar el corazón de los hijos con el de los padres y el de los padres con los hijos. El espíritu de Juan. Y de ahí pues que a Juan mismo le hacen la pregunta: ¿quién tú eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿Eres alguno de ellos? ¿Por qué le preguntan si era alguno de los profetas? Porque ellos creían en la reencarnación, no del alma, sino del espíritu. O sea, ¿con cuál espíritu vienes a predicar? ¿Cuáles son tus señales? La escritura igualmente enseña que Juan no tenía una señal como profeta, no hacía milagros, pero Juan tenía una señal del que lo envió. Juan bautizaba porque es el que me envió, me dijo que bautizara. Y Juan no estaba en el templo, aunque era descendiente del linaje de los sacerdotes. Pero Juan sí tenía la presencia de Dios, aunque estaba en el desierto. Pero en él mismo, porque en él mismo se estaba cumpliendo una palabra profética de Isaías, con la cual comenzamos. La palabra es: ¿por qué clama en el desierto? Ciertamente, él mismo dice, Jesús dice: ¿qué vinieron a contemplar en el desierto? ¿A una zarza ardiente? ¿A una rama sacudida por el viento? ¿A un hombre con ropas delicadas? Y ahí está una palabra profética profunda y una descripción del Espíritu, de cómo Dios a veces hasta nos viste de formas extraordinarias. Algunos los viste y a otros los desnuda, porque Isaías profetizó desnudo, Adán profetizó desnudo, Cristo profetizó desnudo. Y ahí es donde uno dice: a uno lo viste y a otro lo desviste, pero es con el propósito de Dios. Al otro profeta le quitó la esposa y al otro le dio una dieta no muy buena. Lo puso a comer algunas cosas que para nosotros no es normal. Y a otro le dio que preparar un pan extraordinario que ahorita están investigando o desarrollaron, y es un pan bien energético. Es decir, Dios tiene una multiformidad de mensajeros, pero se cumple su propósito y su voluntad. Juan capítulo 3, verso 28. Juan capítulo 3, verso 28 al 34. Este es Juan el Bautista hablando. Y Juan le preguntan: bueno, Juan, pero tú estás claro, porque ahora Jesús está creciendo. Vamos a leer del 28 en adelante. Dice: vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Juan no era el Cristo, la gente creyó que era el Cristo, sino que soy enviado delante de él, aleluya, para preparar el camino. Delante de él, el que tiene la esposa, el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. El que de arriba viene, diga conmigo, el que viene de arriba es sobre todos. El que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es que atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
Aleluya. Dios no da el espíritu por medida. El que de Dios, la palabra de Dios habla. Ahí usted se va a encontrar una cantidad de predicadores que tienen cantidades de mensajes, que algunos llaman revelación, pero no hablan de la revelación de la palabra, sino de algún tipo de revelación. Y no estoy atacando a nadie, sino de que justamente el mensaje tiene que estar centrado en la palabra de Dios. A mí, pues, la gloria del Señor. Todos los días el Señor me está dando un mensaje y yo lo escribo, o sea, a lo que entiendo, lo que recibo, sea un título, sea una palabra más extensa, como me hablaba más temprano hoy. Hay cosas que uno no le pide al Señor, como lo digo la Escritura ahorita. Yo me mostré a lo que no me buscaba. Hay un momento que usted no está buscando y viene Dios y le habla. El Dios que quiere hablar, yo no lo estoy obligando, Señor, háblame. Sí, hay momentos que sí lo obligo. Hay temas en los que nosotros buscamos a Dios, pero Dios hay momentos que nos busca a nosotros. Siempre es Dios buscando, no es el que tiene la mano extendida. Nosotros que a veces no queremos, oye, nos descuidamos, vamos a decirlo así. Pero Dios tiene su día atento a nosotros. Ahora el problema es cuando nosotros queremos escucharlo y Él no dice nada. Y uno, bueno, ahora está bravo. ¿Qué hice o qué no hice? Porque a veces es por lo que no hice, o a veces es por lo que hice. Yo dice, bueno, hice algo malo, hice algo bueno, hice algo que no quería que hiciera, me adelanté, me atrasé, como ejemplo. Pero no, es Dios trabajando, como dice la canción la canción. Dice, cuando Dios está en silencio, porque está trabajando. Y uno preocupado, y uno, Dios mío. Entonces, cuando Dios no nos habla al oído, hay que ir a la Escritura también. Y si nos habla al oído, pues más rápido va a ir para la Escritura y confirmar su palabra. Aleluya. Juan reconoce cómo es enviado de Dios, parte de Dios, delante del Cristo. Y Él es el que está allanando el camino, preparando ese camino para que su Señor, oye, un enviado como los generales de Alejandro Magno, como los generales romanos, que construyeron caminos para cuando fuesen pasando. Nosotros, de algún modo, somos esos también, mensajeros enviados para ir acomodando el camino, porque el Señor va a volver. Y Él mismo dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Y entonces nuestra palabra o nuestro mensaje, ¿cuál debe ser? Un mensaje de fe. Fe, y también me hablaba esto el Señor más temprano, me estaba bañando cuando eso, me decía, la fe tiene dos tipos de fe. O ponen la fe en Dios, o la fe en mí, o ponen la fe en el hombre, en ti mismo. Puede ser en ti mismo. Es decir, como lo dice Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No dice en otro hombre, dice en el hombre que pone carne por su brazo. Es decir, yo confío en mi propia fuerza. Yo tengo autoconfianza, yo tengo fe en mí que lo voy a lograr. Pero a esa fe Dios le dice que está en maldición. Y más abajito de esa parte donde dice maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, porque hay que leer el versículo completo. Más adelantito dice, y bienaventurado el que puso su confianza en Dios, en Dios. Aleluya. Juan capítulo 7, y este es el último versículo. Gloria a Dios, esta enseñanza de esta mañana. Juan 7, 16. Me parte por una hora. Me falta todavía un versículo que está anotado, pero me falta uno. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Diga conmigo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria
del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matar? Aleluya, esta es ya otra parte. Vamos a cortar aquí. Amén. Jesús reconoce que a él lo enviaron y en varias partes dice: yo no hago mi voluntad sino la de mi Padre que me envió. Yo no predico, yo no hablo mis palabras, no son mías sino que me las dio mi Padre. Y por todas partes Jesús reconoce que ha sido enviado por Dios. Es importante, hasta ahí estamos finos, porque los apóstoles o los discípulos de los apóstoles se convierten en otros apóstoles. De ahí de que Jesús sí es un apóstol del Padre, pero también viene de una escuela discipular, que es la escuela de Juan. Cuando a Jesús le preguntan por qué, con cuál autoridad predica, ciertamente tiene la autoridad del cielo, pero en la tierra necesita dar una referencia de alguien. Él le dice: ¿ustedes conocieron a Juan? Porque Juan era el referente de la autoridad de ese tiempo. Por eso Jesús va y se bautiza con él también. Pero justamente él está diciendo aquí: mi doctrina no es mía. Y no dice: Juan fue el que me enseñó la doctrina, el que me envió fue el que me dio la doctrina. Por eso nosotros tenemos una enseñanza en general de la iglesia. La iglesia tiene una doctrina, un fundamento o los fundamentos con los que comenzamos a predicar: unción, poder, fe, amor, y pudiéramos nombrar otros, pero por lo menos con estos tres fundamentos, el fundamento de fe, el fundamento de la unción y el fundamento del poder, se establece una iglesia. Pero tiene que haber el amor, porque el mismo apóstol Pablo dice en los Corintios, 1 Corintios 13: yo puedo tener todo el conocimiento, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es más importante el amor que el conocimiento, porque sirve para crecimiento y edificación de la iglesia. Aleluya. Dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Quiere decir que esa gracia, Señor. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cuántas veces le hemos preguntado al Señor qué es lo que hace falta, verdad? ¡Wow! ¡Cuántas oraciones! ¡Cuántas oraciones, Señor! Gracias por responder. Falta más amor. La fe crece, pero el amor viene de Dios, es un don. Y tendremos que orarle para que modifique ese don. No solo en la congregación, en la iglesia embajada de Dios, los hijos del trueno. Vamos a comer despedido. Aleluya. Sino en su iglesia en general. Aquí en nuestra comunidad sabemos que la iglesia ha mermado, que ha faltado crecimiento. Y nos preguntábamos todos estos días, incluso hoy: ¿qué está pasando? Porque si la iglesia es libre, pues ok, tiene libertad. Y algunos dirán: no, esa iglesia no me gusta porque es libre. Si la iglesia es conservadora, otro dirá: bueno, esa iglesia no es tan moderna, no se adapta a mí, yo no voy para allá. Si la iglesia tiene instrumentos musicales y buenos músicos, oye, ese todo el día un alboroto, parece más bien un concierto, no voy para allá. Y si la iglesia no tiene instrumentos, oye, no me gusta, allí es con pista y no sé, no parece de Dios. Entonces, las personas quizás están buscando es alguna apariencia de piedad, pero Dios le está diciendo a la iglesia que necesitamos ese amor para crecer y ser edificados. Hebreo, decía acerca del enviado del último Sheliach, en este caso fue Jesús. Jesús dice que lo envió su Padre, que lo envía Dios con este mensaje. Pero luego cuando Jesús está ascendiendo, antes de irse, les dice: yo les enviaré el Espíritu Santo. Yo les enviaré, recibirán poder. Reciben el poder, Hechos capítulo 2, y ahí se cumple otro periodo, el periodo de Cristo. Cristo eligió 12, Judas muere, ellos eligen a Matías, y luego que muere Santiago, no hay otra elección, quedan 11. Y tú dices: bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué no eligen al sucesor de Santiago? No, porque era solamente hasta que llegara el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo de parte de Dios, porque recibimos su amor en nuestros corazones, porque Él derramó en nosotros su Espíritu Santo. Aleluya. Esto se puso
interesante. Ahora el Espíritu Santo, así como el Padre escogió los cheliat, que son los apóstoles del Padre, la palabra que conocemos luego es apóstol en la Escritura por parte de Cristo, que elige 12 y estos se multiplican. Jesús los envió a sanar y a liberar, y son milagros, tanto la sanidad como la liberación. También envió a 72 a hacer lo mismo y a predicar el Evangelio. Les dijo que no llevaran alforja, que no llevaran espada, que no llevaran dinero, porque el obrero es digno de su salario, que no llevaran 2 túnicas. Pareciera que ellos fueron a predicar una sola hora, pero fueron días, y cuando regresaron, Señor, los espíritus se nos sujetan. Aleluya, Señor, gracias. Se regocijó Cristo en el Espíritu, estaba danzando, y le digo, porque estas cosas no se las revelaste a los sabios y a los entendidos, sino que se las diste a los niños. 4:4, los niños. Y esos mismos están ahora en Pentecostés, en la fiesta, no en la manifestación, porque nosotros creemos que Pentecostés es la manifestación, son sinónimos ahora, pero en aquel entonces era la fiesta de la celebración del Pentecostés. Pero están esperando el poder de la divinidad que se iba a manifestar en ellos ahora. Iba a comenzar la manifestación del poder de Dios. Y ellos, mientras están esperando, eran como 500 y muchos se habían ido. Y ellos también estaban preocupados como nosotros. Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Acaso nos estamos cansando de esperar la venida del poder? Y ahora nosotros nos estamos cansando de la venida de Cristo. Wow. Pero ellos siguieron esperando, los que permanecieron fieles en ese momento, como 120, dice el libro de los Hechos. Ahora recibieron el poder de Dios, una manifestación de lenguas de fuego sobre ellos, y comienzan a predicar según las lenguas le daba el Espíritu conforme a los que estaban allí. Aleluya. Y Pedro ese día, Dios le coloca la palabra y trae un mensaje de transformación, de arrepentimiento, y como 3,000 fueron conquistados, fueron bautizados, y ahora había una congregación en Jerusalén mucho más grande. Esos 120 se multiplicaron a 3,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Vamos a poner que cada uno de ellos, la mitad, 2,000 eran casados, quiere decir que llegaron a 5,000. Y que esos casados tenían por lo menos un hijo que también iba a la iglesia. Entonces decimos que eran otros 2,000 más, como entre 15,000 personas. Aleluya. Y el Espíritu Santo comienza la obra a enviarlos y a ponerle la palabra. Era transformada la congregación y todos. Pedro es enviado a Cornelio a abrir la puerta, porque Pedro tenía las llaves del reino, las tiene. Y era necesario abrir la puerta de los gentiles. Y Pedro le dice, ustedes saben cuán incómodo es entrar a la casa de un inmundo o a la casa de un común. Y ya el Señor le había dicho, no llames común ni inmundo a ningún hombre. Pero él necesitaba sacarse eso y decir, ustedes saben que para mí no es fácil venir a esta casa. Dios mío, el Señor reprenda al diablo. Y cuando él entró, él dice, bueno, yo no sé qué vine a hacer para acá, porque pues el Señor sí me dijo que tenía que venir, pero no sé, dime estoy. A veces el Señor nos envía así a ciega, ¿verdad? Y este hombre le dice, bueno, a mí el Señor me dijo que tú me ibas a dar una palabra, por eso yo te vine a buscar. Y Pedro comienza a predicar el Evangelio. Había un hombre llamado Jesús, que con poder y gran gloria liberó a los oprimidos del enemigo y trajo salvación. Comenzó a predicar. No solo a él, la gente piensa que era Cornelio y 3 nada más de su casa. Él dice que la casa estaba llena. Y llena él, pues más de 20, más de 30, 100, no sé por qué tamaño sería esa casa, pero eso estaba lleno. Y cuando él está predicando, se manifiesta nuevamente el poder de Dios, el Espíritu Santo, y se derrama ahora sobre los gentiles. No los judíos, sino los gentiles. Con él estaban él y 6 judíos más, pero no se manifiesta en ellos, sino en aquellos. Y Pedro dice, Dios mío, no le pone galopismo, porque, bueno, ¿qué dicen ustedes? Recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros la primera vez. Recibieron el poder, se les manifiestan las lenguas, comienzan a profetizar de las maravillas de Dios. Es decir, estaban siendo iluminados, estaban recibiendo revelación del Espíritu Santo y profetizando. Y esto le estaban entendiendo. ¡Wow!
Y después Pedro lo defiende más adelante en el concilio, pero Pedro abrió la puerta y le costaba entrar para él. Y ahí más adelante que Pablo y Pedro se confrontan y él les dice, bueno, pero cuando tú estás con los gentiles, comes cochino, comes hallaca, pan de jamón, pernil, todo eso. Pero cuando vienen los judíos, tú quieres comer nada más que, bueno, la dieta de los judíos. Eso no es así, pero ya el Señor nos limpió de eso. Es decir, había dos estructuras diferentes. Por eso ahí dice después que Pedro fue enviado a la incircuncisión, es decir, fue enviado a los judíos, y Pablo fue enviado a los incircuncisos, a los gentiles, a nosotros. Aleluya. Dos modelos diferentes, dos apóstoles, pero con modelos diferentes. Uno fue enviado por un camino, el otro fue enviado por otro, pero un mismo Dios. Es decir, él iba a rescatar por aquí y él iba a rescatar por acá, con las dos manos. Porque Dios hizo de los dos pueblos uno solo. Lo leímos temprano, no hay judío ni griego, sino que hay uno solo en Cristo. Más adelante en la Escritura, donde Pedro, inspirado por el Espíritu Santo y a través de las manos de Silvano, escribe, lean las cartas de Pablo. Él recibió algo que yo no recibí. Yo estuve 3 años con Cristo, caminando con Él, pero este hombre recibió algo porque Pedro conoció a Cristo en el, aleluya, en el ministerio de la humanidad. Es decir, cuando conoció a Cristo como hombre. Pero Pablo conoció al Cristo resucitado. Por eso es que Pablo escribe en otra parte también en Corintios, cuando él dice, si alguno conoció a Cristo en la carne, ya nosotros no lo conocemos así, porque Cristo, aunque tiene el mismo cuerpo glorificado con el cual resucitó, ahora es diferente en la revelación, porque es un Cristo resucitado. Fue a dimensiones que ahora está revelando cada día. Aleluya. La importancia del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, es porque Pedro fue enviado por Jesús ciertamente, y fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay gente que asume ciertamente Israel como el Israel de aquí, que está ahí en Oriente. Pero algunos no piensan que es el Israel de Dios. Es decir, Dios tiene un solo pueblo. Todo no puede ser solamente una nación. Porque dice, las naciones estarán confiados en Él. Así lo dice el profeta Isaías. O sea, las naciones no es nada más Venezuela o Israel. Israel es una nación. Y todas las demás naciones también son naciones confiadas en Él. Obviamente. Ahora, que es el reloj profético, pues amén. Que es un pueblo escogido, amén, nosotros también. Por Cristo. Porque ahora estamos en una era diferente. Ahora está Cristo crucificado, Cristo muerto y Cristo resucitado. El resucitado, aleluya, gracias al Señor por gracias al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Porque el resucitado es el que nos está dando ahora toda esta oportunidad de un amor que aún todavía no comprendemos su dimensión. Es el resucitado, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza en Cristo, ahora somos una nueva naturaleza. Cristo resucitó y nos está dando una nueva naturaleza. Ciertamente, crucificamos la carne y nacemos con Cristo en el Espíritu, o vivimos en el Espíritu. Por eso, y con esto cierro, Hechos capítulo 13, versículo 4. Voy a leer desde el 1, porque me gusta cómo habla aquí el apóstol Lucas, apóstol por el ministerio de Pablo, que lo constituye apóstol. En primera de Timoteo, Pablo dice, solamente Lucas está conmigo. Es decir, habían otras personas, pero solamente del ministerio estaba Lucas. Por lo cual allí lo colocan en el ministerio. El libro de los Hechos, que escrito por él, enviado a Teófilo, dice de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, es una iglesia que se fundó por la persecución de la iglesia. En Antioquía había profetas y maestros. No ve que no dice pastores. Estaban pastoreando, los profetas y los maestros estaban pastoreando. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mahanael, el que se había criado junto a Herodes y no tenía plata, y era tetranca Herodes, y Saulo, todavía no había sido transformado el nombre completamente, sino que era referencia. Ministrando estos al Señor, los profetas y todo, y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, nuevamente en ayuno y oración, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4, que es la referencia. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Comenzaron el ministerio apostólico del Espíritu Santo. Nosotros vimos cómo fue enviado Juan por Dios, vimos cómo Jesús fue enviado por Dios, vimos cómo los 12 de Jesús fueron enviados y ahora estos fueron enviados por el Espíritu Santo. 3 tiempos apostólicos diferentes, 3 tipos de apóstoles diferentes, pero el mismo mensaje de fe, el mismo mensaje de arrepentimiento y de transformación. Ahora, la doctrina de la iglesia, Pablo establece una doctrina que nosotros hemos adoptado, las doctrinas apostólicas, pero no debe chocar con lo demás, sino que se complementan. Que hay gente que en este tiempo quiere negar los ministerios, el ministerio profético, el ministerio apostólico. Algunos quieren negar hasta el ministerio pastoral. Me quedé sorprendido con eso. Yo dije, no, que en este tiempo solamente hay evangelistas y maestros. Bueno, gloria a Dios, a necio con su necedad. Amados, este mensaje de esta mañana tiene una invitación para cada uno de nosotros. Porque esta palabra que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, Jesús también la dijo de una forma diferente, que es la gran comisión, como lo titula así Reina Valera. Y la gran comisión es ir y hacer discípulos en todas las naciones. A ellos les dio unas dimensiones. De allí los mapas que vemos, de estos mapas raros que nos parecen, Jerusalén, Judea y Samaria, toda Galilea y hasta los fines de la tierra. La tierra tiene fin, es lo que dice aquí un poco. Hasta los fines de la tierra. Algunos lo traducen como el fin del país o de donde estén las personas. Esa palabra también es para nosotros, porque al nosotros recibir la palabra, el mensaje, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo conocerán a Dios? ¿Cómo lo invocarán si no hay quien les enseñe que hay que invocar a Dios? Hay en este tiempo gente que quiere predicar que no hay que invocar a Dios, que no hay que hacer culto, que no hay que hacer oración, que no hay que ayunar. ¿Y cuál mensaje recibiste? Entonces, ese mensaje nosotros debemos transmitir. Hoy ciertamente yo le estoy poco a poco, me he tardado bastante, pero es para poder entender este mensaje. Este mensaje no lo va a encontrar en la predicación de mucha gente. 3 tiempos apostólicos, los del Padre, los del Hijo y los del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo en la iglesia, por lo cual Él también me envió a mí. Desde el primer momento me llamó como apóstol. No puedo negar lo que soy por el Espíritu, por Él. Si dijera otra cosa lo estaría negando, estaría mintiendo. Hace rato entendí, soy un esclavo. Soy su esclavo. Yo gracias, Señor, porque soy tu siervo. Padre, gracias. Te pido, Dios, de que así como has tenido, Señor, en mi gracia, he hallado gracia ante tus ojos, que así también tienes reservado un gran remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Oh Señor, que de ese mismo remanente en este tiempo han levantado tantos para llevar tu mensaje de salvación, de vida eterna, de arrepentimiento, de transformación, de convertimiento, Señor, que hoy nosotros podamos también cumplir esa asignación, esa comisión, llevar tu mensaje, que sea un evangelio puro, que podamos, Señor, llevar tu palabra con toda integridad y pureza, porque tuya es la gloria, Señor. Gracias por hacernos entender el privilegio que tenemos en Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Sabemos, Padre amado, que nos has escogido para pregonar, predicar tu evangelio, así que nosotros tenemos esa premisa.
arrepentidos y convertidos, porque el reino del Señor se ha acercado. Bendito eres, recibe gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por estar en el momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Amén. Está invitando, pues, a la hermana